siento miserable. Ese es el tema. Ese es el tema. Pues precisamente, Lourdes, quiero traer este tema porque esto es una de las áreas se le puede llamar batalla espiritual más conflictiva que una persona puede sufrir, experimentar. ¿Y por qué lo menciono? Porque lo que es la salvación del alma y lo que es el perdón, ¿verdad? Esa experiencia sana emocionalmente, sana espiritualmente, sana psicológicamente al individuo, es sumamente importante para la caminata espiritual y el crecimiento de la persona. Por lo tanto, no va a ser sorpresa que ocurra oposición desde el mundo espiritual, en este caso el adversario, Satanás, establezca oposición para esa recuperación que la persona tanto necesita. Y es bien importante que las personas que nos escuchan entiendan, el perdón de Dios es al instante. Cuando usted hace un reconocimiento de alguna controversia que ha sufrido, alguna acción de vida en la cual se ha visto involucrada, o que usted ha sido víctima de una agresión y decide, ¿verdad?, no continuar perpetuando esa controversia en su alma, porque es que puede convertirse en un tropiezo. Cuando el momento que usted toma la decisión de perdonar, en el momento que usted decide soltar esa controversia, al mal devolver el bien, en ese mismo momento el perdón ocurrió. Ahora bien, es probable que usted todavía no experimente lo que es la rehabilitación psicológica o la recuperación emocional, o todavía experimente disturbio, angustia, controversia. Y ese es básicamente el mensaje que quiero compartir en esta hora. El que usted esté experimentando estas ambigüedades, este cambio en su alteración de ánimo, no significa que Dios no lo haya perdonado. La Escritura nos advierte que si confesamos nuestras ofensas, Dios es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Así que básicamente el mensaje en esta mañana, el hecho de que todavía no experimente de inmediato una mejoría o una paz o una recuperación a nivel de mi estado emocional, a nivel de mi estado anímico, o a nivel de los pensamientos, no significa que Dios no me haya perdonado. Aparte del estado anímico, ¿hay algún otro indicador que las personas pudieran decir, espérate, yo necesito perdonarme, aparte de ese estado de ánimo, qué otro indicador tiene la persona de que no se ha perdonado a sí misma? Muchas personas también, en la manera, ¿verdad?, como manejan las crisis y los conflictos, algunos vienen con esta programación en su mente de que se evalúan o se valoran o se dan valor basado en su desempeño. Así que eso es una buena respuesta al cuestionamiento que tú acabas de realizar, Lourdes. La persona, cuando en alguna forma se encuentra no cumpliendo con su expectativa, experimenta una desilusión, experimenta un fracaso, experimenta una pérdida. Hay algunas personas que pueden ser bien severos, bien tiranos con ellos mismos. Wow. Inclusive pueden ser sus propios verdugos emocionales porque ven el fracaso como una desvalorización de su dignidad humana, cuando en realidad lo deben manejar como una experiencia de aprendizaje. Lo deben manejar como una experiencia donde es necesario usted darse permiso a cometer errores porque usted es humano. No es bueno que usted sea, ¿verdad?, un verdugo psicológico, porque si no, usted le hace las vacaciones al enemigo. Así que muchas personas que, ¿verdad?, como estoy planteando, tienen que velar y cuidarse de no utilizar la culpa o la vergüenza como una forma de estimular un cambio, porque los cambios basados en culpa y vergüenza lo que generan son culpas basados en miedo, no basados en amor, no basados en obediencia, y por lo tanto el problema es que la persona puede encontrarse haciendo cambios, pero cosméticos, no cambios del corazón. Por eso es que usted va a encontrar personas que experimentan arrepentimiento y otros experimentan lo que se llama pues un acto más, ¿verdad?, de remordimiento, pero no hubo un cambio de conducta, no hubo un cambio de conciencia. Y es por eso que es bien importante que cuando usted le pida a Dios que le perdone o usted perdona a alguien, aunque usted todavía inmediatamente pasen días o semanas, no encuentre todavía esa sanidad, esa rehabilitación, esa recuperación, en lo que a Dios concierne, ya usted está perdonado.
Tienen que haber, o me imagino yo, que tienen que haber muchas herramientas, porque por lo menos, pastor, doctor, en lo que ¿verdad? Uno escucha a la gente es como, sí, yo sé que Dios me perdonó, sí, yo sé que yo quiero cambiar esto, pero cómo yo venzo, cómo yo domino este estado anímico, es una de las preguntas que a diario nos hacen. Pero ¿qué hago con Sí, este pensamiento? ¿Qué hago con este desánimo? Yo no tengo ganas ni de levantarme de la cama. ¿Cómo, qué le precisamente, decimos? muy buena pregunta. No hay mejor estrategia, Lourdes, de enfrentar ese pensamiento de culpa, ese pensamiento de acusación, enfrentándolo con otro pensamiento. Ok. Sí, yo siento estos sentimientos o sufro estas emociones, Ujú, pero ya Dios me perdonó. La ujú, escritura me dice que ya Dios derramó todos esos pecados o esas controversias que he sufrido a la profundidad de la mar y no me acuerdo de ellos. ujú, Si te das cuenta, ujú. hasta Dios mismo tiene un proceso de sanidad interior para Él mismo. O Claro. sea, no es necesario que yo esté navegando en mi pasado, esté tratando de hipotecar mi presente y mi futuro con controversias del pasado, cuando lo que Dios quiere es aprende de tus experiencias pasadas, Ujú. no lo conviertas en una perpetua. Así que es bien importante que cuando usted tenga estos pensamientos, usted los enfrente, como dice la Wow. Escritura. Trae a todo Todo pensamiento que se levante en pensamiento. contra del Wow. conocimiento del Señor, Poderoso. tráelo en obediencia. Pues si usted siente que el enemigo lo acusa, lo culpa, Ujú. la gente le señala, usted se reafirma en este nuevo pensamiento: ya Dios me perdonó, yo acepto el perdón de Dios. ¿Quién soy yo para no aceptar ese perdón o ese Amén. rescate? Y usted persista en esa posición hasta que esos pensamientos intrusivos o esos dardos que la Biblia llama los dardos Ujú. de fuego del Fuego del enemigo enemigo. comiencen a cesar y disminuir. Por eso es que he traído Wow. este tema, porque Wow. tiene un alto contenido de lo que Yes. llamaríamos batalla espiritual. Wow. Yo de momento, escuchándole hablar, digo, con razón, la palabra es tan poderosa. Si es que todo inicia desde ahí, con ese pensamiento, cuán fundamental, ¿verdad? Es el perdón para ese crecimiento espiritual y para esa sanidad emocional. Doctor, me ocupa algo. Tengo una interrogante sobre esto. Este estado de falta de autoperdón, Ujú. luego obviamente después de que uno ya recibió instantáneamente, como usted subraya, el perdón de Dios, pudiera llegar a ser un estado inconsciente para la persona. La persona estar teniendo conductas Ujú. erráticas o identificativas por ustedes, pero la persona misma no identifica que está bajo un patrón de no autoperdón. Autoperdonarse. Sí, excelente pregunta, Geraldo. Los episodios, por lo Ujú. menos, ¿verdad? Como que yo he sido testigo, Ujú. Ujú. más difíciles de superar en el Ujú. proceso de un perdón, en el proceso de sanidad o liberación de una persona, Ujú. es cuando la persona tiene coraje, rabia, odio contra sí mismo. Eso significa, una cosa es que usted tenga una controversia con alguien a nivel de una relación, y otra experiencia es cuando usted no se perdona a sí mismo, que significa: tengo tanto coraje conmigo mismo porque he permitido situaciones que no debí permitir, he tolerado situaciones que no debí tolerar. Entonces, las personas que no se perdonan a sí mismos, Geraldo, son las que tienen la tendencia de estar adjudicando culpa a otros, desplazando culpas ajenas, transfieren sus controversias, se hace bien difícil asumir responsabilidad. Y en el caso psicológico, son las personas que se enferman gravemente, son los que están presos de amargura, resentimiento, son esclavos del odio. Y el problema con esto, Geraldo, es que cuando yo soy preso del odio, esa es la puerta psicológica que Satanás utiliza Ujú. para invadir, oprimir o sabotear el crecimiento espiritual de esa persona. Así que el plan del enemigo es magistral, buscando cómo, ¿verdad?, sabotear, entorpecer ese crecimiento espiritual, olvidándome de perdonar la persona más importante, a mí Ujú. mismo. Wow. Wow. Cuando ese bombardeo o esa copa se llena, no todo el mundo está en su eh, justo, sano Juicio. juicio emocional y podemos decir mental. eh, Probablemente no priorice la palabra, y no priorice lo que establece Dios. ¿Cómo uno puede vaciar esa copa? ¿Cómo uno puede vaciar esa presión de esa persona al nivel de que puede entender
que hay que perdonarse, puede entender de que no todo es personal, porque ese tipo de gente también cogen las cosas personales, o sea, todo es hacia ellos, entonces se encuevan, entonces empiezan estas películas mentales. ¿Cómo uno puede vaciar eso? Una de las técnicas que las personas pueden utilizar es poder hacer un diario reflexivo en la cual, como tú bien hablas, cuando tienes estos pensamientos y ves que no tienes forma de cómo enfrentarlos, escríbalos. Toma una libreta, toma un documento o una tarjeta electrónica y comienza a identificar esos pensamientos. No trate, ¿verdad?, de ponerlos en orden, sino lo que hablamos, una tormenta de ideas. Lo que está experimentando en ese momento que le está desorganizando, afectando, escríbalo, identifícalo. O sea, en otras palabras, psicológicamente usted hace una transferencia de la batalla, el contenido que sufre aquí internamente, lo pone en un documento. Eso se utiliza mucho como una técnica en lo que se llaman terapias narrativas. ¿Cuál es el beneficio? La persona logró transferir lo que es la crisis psicológica, la crisis psíquica, la alteración mental, la pudo desahogar a través de la escritura, a través de un documento. O sea, en otras palabras, la persona va a experimentar una reducción en la ansiedad. Lo mismo lo puede hacer a través de una grabación en audio. Puede tomar su teléfono, lo pone en modalidad de grabación y comience a hablar, desahóguese. Y en ese desahogo usted va liberando esa alteración, esa confusión mental que la persona sufre. Luego revisita ese material y va organizando las ideas y comienza a refutarlas con lo que dice la escritura. Si usted ve que no logra poder superar estos episodios, pues va a ser bien importante que busque ayuda profesional o psicológica o a nivel de consejería pastoral, porque es probable que la persona pueda estar deprimida, puede ser posible que la persona necesita una dirección, una guía supervisada para ir aprendiendo a cómo superar estos episodios, pero son manejables y son superables. Esas mismas técnicas la puedo utilizar cuando estamos hablando de decepciones, a lo mejor otros tipos de problemas. Correcto, sí, porque en cada episodio negativo o, ¿verdad?, o doloroso que la persona sufre, tenemos todos que tener esto bien claro. La amargura produce una energía psíquica negativa. Esa energía, si no se libera a través de verbalizarlo, o a través de la oración, o a través de la plegaria con Dios, si yo no logro liberarme de ese contenido de energía negativa que la amargura, el resentimiento, el odio, el dolor produce, el dolor se queda estancado en mi cuerpo, en mi organismo, y me altera emocionalmente, y también me puede enfermar físicamente, que son lo que, ¿verdad?, las famosas condiciones de enfermedad del cuerpo a nivel psiquiátrico, lo que se llaman trastornos somatoformes, o a nivel psicológico, enfermedades psicosomáticas. Doctor, y la utilización de la frase que hasta cierto punto uno la puede identificar como un cliché o como una frase coloquial en medio de una conversación, o venga de parte de un líder o venga de parte de cualquier persona, de mira, tú necesitas perdonarte. La utilización de esa palabra, el cuidado, yo siento que todo lo que usted ha dicho me lleva a mí a crear conciencia en términos del momento en que uno, si inclusive esa frase se debe, la interrogante, si inclusive esa frase se debe utilizar. A veces es necesario porque algunas personas han hecho su gestión responsable en obediencia a Dios de poder perdonar y liberar, pero como mencioné desde el principio, descubren que se olvidaron de perdonar a la persona más importante, a usted mismo. Pues muchas veces la gente se enfoca en lo que me hicieron, cómo me arruinaron, cómo me impactaron, cómo me perjudicaron. Pero a veces ese proceso de perdón no se concluye, no se materializa porque se olvidó del otro contenido más importante. Y la gente que yo masacré, y el error decisional que yo tomé, y cómo perjudiqué a otros, y si de igual manera genera angustia cuando te agreden psicológicamente y emocionalmente, a nivel de tu conciencia también agrede a uno mismo cuando uno toma decisiones y lamentablemente, porque somos humanos, perjudicamos a otros o nos perjudicamos a nosotros mismos. Inclusive, y con esto concluyo, en muchas ocasiones el proceso de culpa que una persona sufre puede ser tan severo
que el Satanás puede tomar vacaciones de uno Yeah. mismo porque uno es su Wow. peor verdugo, uno es su peor, ¿verdad?, juez, porque no tiene misericordia de sí mismo. Tiene misericordia de los demás, pero no tiene misericordia de su propia persona. No, interesante. Bueno, definitivamente estos temas